Un hermoso y lindo primer día de la semana. Y hoy, lealtad a Dios y a su palabra. Vean, el sonido, las palabras que nos da esta lección. Porque hoy hay mucho cristiano. Pero la verdad, Dios necesita lealtad. ¿Y lealtad a qué? A su escrito, a su palabra, a la palabra de Dios, a la Biblia. Y hoy, para llevar a cabo este hermoso estudio que ayer se dio la introducción, pues hoy, una vez más, está aquí conmigo el pastor Palomino. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Pastor. Bien, pastor, pues si tiene algunas palabras o... Bueno, es una gran bendición poder estar hoy día también reunidos para poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Y bueno, pero antes de introducir, quisiéramos invitarles a que tengamos una oración a Dios para que Él nos guíe en el estudio de su palabra. Amén. Amén. Pues vamos a orar. Adelante, pastor. Señor y amante Padre, gracias te damos por tantas bendiciones, Señor, inmerecidas. Gracias, Padre, porque en ti hemos puesto nuestra confianza, en ti hemos creído. Y aún, Padre, en las malas que sucedan, oh Padre, sabemos que ahí estás tú y que tú no nos abandonas. Que siempre, Señor, en las malas vamos a ver cosas buenas. Y por eso, Padre, sentimos tanto gozo y tanta alegría, que aunque golpes vengan, oh Señor, es por tu gracia que las recibimos. Es porque, Señor, tú estás poniendo a prueba el corazón y el alma de aquel individuo, de aquella persona, y que permites, Padre, muchas veces estos tropiezos, porque, Padre, a través de ellos es que damos ese testimonio y esa seguridad al mundo, que, Señor, no hay un Dios como tú y que en ti confiamos. Amén. Por eso te pedimos que en este momento tú te quedes con nosotros, que tu Espíritu y tus ángeles puedan guiar a cada hogar, a cada persona que está, Padre, allí enfrente de ese televisor, poder sacar conclusiones para su vida, no para la vida de los demás, sino para uno mismo, Señor. Así te pedimos que tú nos hables a nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos entonces comenzar con la lección del día de hoy. Y para ello vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, 23. Dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Eso quiere decir, como decíamos ayer, ¿no, pastor? Que nosotros debemos apreciar la verdad y no vendernos bajo ningún precio. No vender la palabra por ningún precio. Debemos dejar que la palabra sea la autoridad. Que el autor de la palabra sea la autoridad y no nosotros mismos. Tenemos que ser leales a Dios y a su palabra. No importa las consecuencias. Y de eso se trata justamente lo que queremos estudiar hoy. Hay otras citas que nos hablan de la verdad y noten que hay algo en común de este versículo con los siguientes. Vamos a ir allí a Juan 8:32. Es una palabra que dio el Señor, una declaración que hizo Él. Juan 8:32. Y la hizo a un grupo de judíos que profesaron creer en Él. Juan 8:32. Y el Señor les dijo a ellos algo interesante. Vamos a leer desde el versículo 31 para tomar el contexto. Juan 8:31 y luego el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente
mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Notemos aquí un punto importante. La verdad nos hará libres. Libres del pecado, libres de la esclavitud, libres de la maldad. Porque la palabra tiene poder para limpiar, tiene poder para transformar. Y la palabra nos habla de un poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Y el Señor mismo nos dice a nosotros que si queremos ser discípulos suyos, y yo le hago la pregunta a usted, televidente, ¿le gustaría ser discípulo, una discípula de Cristo? ¿De verdad un discípulo que usted pueda decir, yo soy un discípulo del Señor? Solo necesita cumplir lo que dice el versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que necesitamos darle el valor a este libro, el valor, el peso que tiene. No es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Fue dada a través de hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. Es valiosa. Y el Señor a través de estos hombres y mujeres de Dios, incluyendo a Elena White, porque ella nos habla a través también del don de profecía. Lo que dice el Señor Jesucristo es el testimonio de Jesús. Nosotros tenemos el consejo de Dios a través de todos los profetas, tanto bíblicos como el profeta que anunció el Señor que habría de venir en los últimos días para guiar al pueblo de Dios para entrar en la Canaán celestial. Así que tengamos en cuenta eso, ser discípulos de Cristo es posible, pero si permanecemos en lo que Dios, el Señor, nos ha dado. Ahora, con esto en mente, notemos lo que dice también el versículo 17 y el versículo 17, Juan 17, 17. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, está dada con un propósito y es santificarnos a todos nosotros. Por esa razón estamos llamados a hacer de la palabra nuestro fundamento. Todo lo que es inspirado es para nosotros. Es para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra salvación, para nuestra bendición, para nuestro gozo, para nuestra alegría, y es nuestro privilegio aceptarla y vivirla. Pero, ¿saben, hermanos y amigos? No todo el mundo está dispuesto a seguir al Señor en lo que Él dice, no en todos los detalles. Algunas veces, algunas personas toman algunos fragmentos de la palabra y lo que le gusta lo enfatiza y lo que no lo quiere o no le gusta sencillamente lo ignora. Y por esa razón es que hay tantas religiones en este mundo. Algunos toman una parte de la verdad, pero ignoran otra. Nosotros como cristianos estamos llamados a creer toda la verdad, en su pureza, en su totalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y necesitamos comprender que eso es lo que Dios espera de nosotros y es lo que necesitamos para ir al cielo. Porque si nosotros tomamos un consejo de Dios y pasamos por alto otro, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la última gran prueba sobre este mundo y nosotros tengamos que decidir? Si hoy día tomamos el camino más fácil, ¿qué iremos a tomar entonces? En Gálatas capítulo 1, quiero invitarles a que busquen conmigo, Gálatas capítulo 1, se encuentra una declaración del apóstol Pablo y él nos hace una advertencia especialmente a todos los que vivimos en este mundo en relación con seguir lo que está escrito. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Y les dice lo siguiente a los que vivían en Galacia: estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, miren quién lo está diciendo Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien nos predica un evangelio diferente del que hemos
del que habéis recibido sea anatema. Así que tenemos que estar en salvaguardia contra el poder de las tinieblas. Porque dice el apóstol Pablo aquí claramente que muchas apariciones sobrenaturales vendrán. Quizá él mismo dice, se aparecerá alguno haciéndose pasar por mí. Porque dice, si aún nosotros o alguno de los apóstoles se apareciera anunciando algo diferente, es un engaño. No lleva la bendición de Dios. Aún si apareciera un ángel majestuoso, radiante, hablando palabras hermosas, pero se desvía en un punto de lo que está escrito, es un engaño. De hecho, la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Las falsificaciones en el tiempo final, queridos amigos, se asemejarán tanto a la verdad que no será posible identificarlas a menos que desde ahora estemos guardando y estemos dispuestos a guardar toda la voluntad revelada de Dios. Así que ese es el llamado que nos hace la lección de esta semana, y yo quisiera darle el tiempo al pastor Romero, porque hay algunas citas del espíritu de profecía que nos confirman un poco más acerca de esto, el poder y la necesidad de ser leales a Dios y a su palabra. Amén. Gracias, pastor. Me quedo sorprendido, pastor, en el versículo central de esta semana, ¿verdad? Que es Proverbios 23:23, que nos habla de la verdad, pero hablándonos de la verdad, nos está diciendo, no la vendas. Y para mí, la verdad tiene nombre. Y para mí, pastor, la verdad es Cristo. Amén. Por eso dice, compra la verdad y no la venda. No es que Cristo se compre. En realidad, Cristo se obtiene a través de la fe y la confianza en Él y el estudio de su palabra. Por eso, en la oración ferviente que hizo Jesús, no nomás por sus discípulos de su tiempo, sino aún por sus discípulos de este tiempo. Allá en el libro de Juan, en el capítulo 17 y versículo 17, allí el Señor oró muy fervientemente para que aquellos que estemos buscando la verdad, como Él le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. O sea, sí, ya el pastor Palomino nos dio algo sobre aviso de que habrá engañadores que aunque traen la verdad, porque la Biblia es verdad, porque es la palabra de Dios, pero no todos hablan la verdad que la Biblia está hablando. Muchos de ellas a veces la sacan de contexto o van más allá de lo cual la palabra no lo dice. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dice, tu palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Esta, dice, es verdad. Entonces, no hay otra verdad en realidad que no sea esta. Por eso es de que yo siempre he dicho, hay tantas religiones y tantas creencias, pero para Dios nomás existe una. Y es aquella que anuncia la verdad y la verdad de la Biblia. Así es de que con esto puedo pasar ahora sí a ver una de las notas que nos dice la sierva del Señor, en la cual nos habla de su palabra. Y eso está en Fundamentos Cristianos, la educación, en la página 84-85 dice, la Biblia es la historia más instructiva y completa que jamás se haya dado al mundo. Ahora entendemos, no hay un libro, hermanos, no hay un libro mejor que no sea la palabra de Dios. Puede haber muchos libros escritos por los hombres y fascinantes, inspiradores, pero no hay un libro que nos diga aún a través de la vida que llevamos lo que en realidad somos o significamos para Dios, más que la Biblia. Sus páginas sagradas contienen el único relato auténtico de la creación. Porque quieres saber algo, cómo nació, cómo surgió todo esto, no hay otro, la Biblia. Aquí contemplamos el poder
que extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. ¿Quién hizo todo esto? Hoy en día se habla y se dice que todo surgió de un átomo, que todo vino por una explosión y que el hombre se fue haciendo, era mono, y que se fue haciendo hombre inteligente, consciente. Nada de eso que ver con lo que la palabra del Señor nos dice. Aquí tenemos una historia verídica de la raza humana, que no está manchada por el perjuicio o el orgullo humano. Esto es la palabra de Dios, que nos habla de esa seguridad que cada ser humano puede tener sobre ella. No hay otra base para conocer a Dios y para saber quién nos hizo y quién hizo este mundo. Mira esta otra cita que tenemos en este libro, y dice ella en Palabras de Vida: no es suficiente profesar fe en Cristo y tener nuestros nombres registrados en el libro de la iglesia. O sea, sí, porque hoy habemos muchos, ¿verdad? O hay muchos que dicen, no, es que si mi nombre no está ahí, yo no voy a ser salvo. Cuidado, es realmente no tanto el que esté tu nombre escrito en el libro de la iglesia, es la relación y ese testimonio que tú estás llevando y teniendo o dando al mundo sobre lo que es Dios y quién es Dios y qué significa el Señor para ti, qué es lo que te ha dicho, qué es lo que te dice en su palabra, para que tú lo hagas, lo vivas. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, porque el Espíritu de Dios nos lleva realmente a la humildad, nos lleva a reconocer a veces lo falto que somos y lo que realmente necesitamos para llegar al nivel de aquel que tenemos que llegar, que es en Cristo Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos, según lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 24. Y en primera de Juan 2:3 dice: esta es la verdadera evidencia de la conversión. No importa cuál sea vuestra profesión de fe, no nos vale de nada a menos que Cristo se revele en obras, ahí está, en obras de justicia. O sea, no es nomás decir Cristo vive en mí, alabado sea el nombre de Dios. No, que haya los frutos, que haya el testimonio y que realmente vivas lo que lees y lo que está aquí en tu mente y en tu corazón. Mira, esta última cita nos dice lo siguiente, y nos habla diciendo: podemos encontrar algunas veces algún guía más seguro que Jesús. Yo creo que no. La verdadera religión consiste en estar bajo la conducción del Santo en pensamiento, palabra y obra. El que es el camino, la verdad y la vida, toma al buscador humilde, ferviente, completamente entregado, y le dice: sígueme. Lo conduce por el estrecho sendero hacia la santidad y el cielo. Cristo obró este sendero para nosotros a gran costo, para sí mismo, y no somos abandonados en nuestros caminos oscuros para que tropecemos. Esta verdad, hermanos, cuando uno se aferra al Señor, mira, el Señor te va abriendo la mente, te va abriendo el camino, te va enseñando y te va mostrando lo que en realidad tú necesitas conocer, tú necesitas saber, pero conforme tú vas dando testimonio de esa luz que Dios te está proyectando, Dios te está dando, Dios te va a ir dando más, porque ahora la obra, el trabajo que vas realizando, Dios ve que en realidad quieres, anhelas, y que no nomás lo deseas, sino que quieres
darlo a conocer a los demás, a aquellos que en verdad también necesitan de esa misma luz para llegar a conocer al verdadero Dios y al verdadero Cristo, a través de las obras y los hechos que hace cada uno de nosotros. Así de que, mi hermano, ¿qué te puedo decir? La verdad no está en los hombres, la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Así es de que estudia la Biblia y te darás cuenta que la única verdad que vas a encontrar es lo que dice ahí y no lo que dicen los hombres. Apenas lo que decimos es una parte de lo que la realidad el Señor te quiere mostrar en tu vida y en la vida de Él. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.